el tema que vamos a ver, el tema se llama Cristo es nuestra justicia. ¿Cómo se llama el tema? Amén, amén. ¿Usted es salvo, mi amado hermano? Todos aquí somos salvos, ¿verdad? Bueno, entonces hemos visto que todo el que es salvo debe saber ciertas cosas. Todo aquel que es salvo debe saber ciertas cosas. En primer lugar, usted debe saber que es un hijo de Dios. Al ser salvo, usted llega a formar parte de la familia en Cristo. En primer lugar, ¿verdad? Entonces, usted considérese un hijo de Dios. Y en segundo lugar, debe conocer la justicia de Dios. Amén. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo es la justicia de Dios. Amén. Y en tercer lugar, debe conocer la justicia de Cristo y que Cristo ha venido a ser la justicia de los creyentes. Examinemos ahora la diferencia que existe entre la justicia de Cristo y Cristo como nuestra justicia. Existe una gran diferencia entre estas dos cosas y debemos distinguirlas claramente. Amén. Veamos qué es la justicia de Cristo. Porque muchos creen que después de ser salvos, todo lo que pertenece a Cristo viene a ser suyo. Pero la Biblia no dice que somos salvos por la justicia de Cristo, ni que la justicia de Cristo ha venido a ser nuestra justicia. Porque miren, aquí es como que empezamos a cantinflear, ¿verdad? Pero por eso dije que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación. La justicia de Cristo, mis amados hermanos, solo se usa en 2 de Pedro 1:1. Veamos qué dice 2 de Pedro 1:1. La justicia de Cristo solo se usa en 2 de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Vean que la justicia es de Dios, pero la justicia es Cristo mismo, como nuestro Salvador. Amén. No debemos cambiar lo que leemos en la Biblia, mis hermanos. ¿O no acaso la palabra de Dios dice que hay de aquel que le quite una jota o una tilde a su palabra? Nosotros no podemos modificar lo que la bendita palabra de Dios nos dice. Amén. No debemos cambiar lo que leemos en la Biblia, ni estar satisfechos con conceptos y respuestas vagas. Por eso se nos ha exhortado, se nos ha dicho, lean la palabra, escudriñenla. Escudriñando la palabra solamente es como podemos tener revelación. Porque si nada más la leemos superficialmente, este no es un libro de literatura. Esto es la bendita palabra de Dios impresa en estos libros. Pero es revelación que Dios le dio a hombres como usted y como yo, que fueron inspirados, la escribieron, pero inspirados por el Espíritu Santo. Amén. En estos años, o unos 10, 15 años, yo con frecuencia me había hecho dos preguntas. ¿Por cuál justicia somos salvos? Y por la justicia de quién nos acercamos a Dios. Nadie de los que yo le preguntaba así a pastores y todo eso, nadie ha podido darme una respuesta satisfactoria. Generalmente dicen que son salvos por la justicia de Cristo y que por ella se acercan a Dios. Pero quiero que sepan que esto no es correcto. En otras palabras, la justicia de Jesús era la cualidad
que el Señor como hombre tenía delante de Dios mientras estaba en la tierra. Y esta justicia no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, porque cuando Él caminó en esta tierra, Él todavía no entraba en nosotros. Él vino a cumplir lo que el Padre quería que cumpliera aquí en esta tierra. Primeramente, nacer. Segundo, Él desde chiquito ya ministraba la palabra, pero a los 30 años empezó su ministerio. ¿Y cuántos años duró su ministerio en esta tierra? 3 años y medio, ¿verdad? 3 años y medio, porque el Señor fue a la cruz a los 33 años y medio. Entonces, Cristo es nuestra justicia. Una respuesta satisfactoria, y generalmente dicen que son salvos por la justicia de Cristo. Así nos decían unos pastores. Nuestro mismo hermano Héctor, Agustín, nos decían que nuestra justicia era Cristo. Y de cierta manera pues tienen razón, ¿verdad? Porque ahora Cristo es la justicia de todos los creyentes. En otras palabras, la justicia de Jesús era la cualidad que el Señor como hombre tenía delante de Dios mientras estaba en esta tierra. Esta justicia no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Nosotros no estábamos unidos al Señor cuando Él estuvo en esta tierra. Fuimos unidos a Él en la cruz, amados hermanos. Nada de lo que el Señor hizo aquí en la tierra tiene que ver con nosotros. Debemos recordar que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. ¿Qué dice Juan 12:23? San Juan 12:23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el 24, por favor. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué dice? Y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Era necesario que el Señor viniera a esta tierra, pero para cumplir el propósito de nuestro Dios, Dios Padre. Pero Él tenía que ir a la cruz, porque el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí estamos los frutos que el Señor. Amén. Por eso Él le dijo a sus discípulos: no me toquen, porque aún no he sido glorificado. Él necesitaba primeramente subir nuevamente con el Padre y descender como el Espíritu dador de vida para todos nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Sí me explico, mis amados? Entonces, nosotros fuimos unidos a Cristo en su muerte, no en su nacimiento. Cuando Cristo vivió en la tierra, los hombres solo podían seguirlo de lejos. ¿O no? Juan el Bautista predicaba en el desierto diciendo, veamos qué dice Juan 1:29, San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ellos nada más lo podían ver de lejos, pero no estaba en ellos. Él tenía que ir a esa cruz del Calvario, derramar su preciosa sangre, para que así pudiera entrar ahora sí en cada uno de nosotros. ¿No le da gloria a Dios, mis amados? También al llegar a Romanos 6, versículo 5, dice que vemos que fuimos unidos a Él en la semejanza de su muerte y resurrección. Porque dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, ¿con quién Él? Con Cristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora nosotros caminamos en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Él, no es la fe de nosotros. El Señor tiene fe en nosotros, en que algún día lleguemos a esa estatura del varón perfecto. Y dice, vendré y me tomaré a mí mismo. Ya no va a ser mi hermana ni mi hermano viéndose en ese espejo. Dice, como a cara descubierta, ¿verdad? Viéndose en un espejo. De gloria en gloria somos transformados. Amén. Por lo tanto, un cristiano no viene a ser justo a los ojos de Dios por la justicia de Cristo, sino por Cristo mismo. Tenemos que tener a Cristo mismo. Porque si tenemos a Cristo mismo, tenemos entonces su justicia. Amén. Cristo llega a ser nuestra justicia. Aquí el hermano Washmani da un relato, dice, en una ocasión le dije a un estudiante de teología, ¿sí saben quiénes son los teólogos bien? Pero son cabezones, ¿verdad? Y lo que Dios no quiere que seamos cabezones, sino que, porque dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. En una ocasión le dije a un estudiante de teología, la Biblia no dice que tenemos que ponernos la vestidura justa de Cristo, sino que nos revistamos de Cristo, no de las vestiduras, sino que nos revistamos de Cristo, como lo dice en Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Amén. Entonces, no nos vestamos con no debemos ponernos la vestidura justa de Cristo, sino que nos revistamos, pero de Cristo, de Cristo. No nos hemos revestido de la justicia de Cristo, sino de Cristo mismo. Amén. Usted está revestido, pero de Cristo mismo, de Cristo. Usted tiene a la persona de Cristo, no tiene sus vestiduras, sino tiene a la persona en usted, en mí. Amén. La justicia de Cristo es algo que está en Él, es un hecho histórico. Hoy día los cristianos hoy mismo los cristianos vienen al Dios Padre Todopoderoso al vestirse de Cristo, no de las vestiduras de Cristo. Vestirnos de Cristo es muy diferente a las vestiduras de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos agarrando a la misma persona de Cristo como nuestra vida, como nuestra justicia. Amén. Cristo mismo ha venido a ser nuestra justicia y debido a esto podemos acudir a Dios en cualquier momento, ya que tenemos un Dios omnipresente y ahora Cristo está en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, siendo pecaminosos y teniendo tantos defectos, cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Por qué Dios tiene que responder a nuestra oración? Y aquí nuestro hermano Washmani compartió esto. Una hermana no percibía que el mal genio era un pecado al que debía poner fin. Nosotros nos enojamos muchas veces, ¿verdad? Pero es un pecado porque la misma palabra nos permite que nos enojemos, ya que dice su palabra, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En una ocasión, ella no podía superar un asunto particular y deseaba eliminar esto delante del Señor.
Dice el hermano, ella me llamó por teléfono para hablar conmigo. Yo le dije que orara. Le dije que orara primero, ella consintió y fue a orar. Antes de acercarse a Dios, ni siquiera pensaba que la justicia de Cristo estaba en ella misma. Pero tan pronto se volvió al Señor, pensó, ¿con cuál justicia debo acercarme a Dios? Entonces descubrió que su mal genio era un pecado y a la vez reconoció que no era justa por ella misma. El nuevo creyente actualmente ora y se pregunta, ¿qué base tengo para venir a Dios? Supongamos que usted está en casa. Ahí usted puede vestirse como le parezca. Sin embargo, si tiene algún invitado, nos tratamos de vestirlo más apropiadamente, ¿verdad? Nadie se viste elegantemente para irse a acostar, pues está solo. Pero durante el día, usted se relaciona con otras personas y necesita vestirse bien, de la misma manera. Su atuendo, de la misma manera, cuando el hombre acude a Dios, considere su atuendo. Cuando un miembro se viste para Dios, él considera su atuendo. Porque nosotros muchas veces, ¿cuántas veces no nos han invitado a alguna fiesta? Muchas. Y tratamos de ponernos nuestros mejores vestidos, nuestros mejores zapatos, las vestimentas, ¿no? Pero así debe de ser para con Dios. Si dice usted que aquí en esta fiesta Cristo es el invitado especial, así debemos de venir vestidos como a una fiesta donde le vamos a dar toda la gloria y todo el honor a nuestro Señor. Amén. Porque también cuando un miembro de alguna familia se enferma o se encuentra en problemas y es forzado a acudir a Dios por dicha enfermedad, él considera que sus pecados Dios no los puede perdonar. Pero quiero que sepan que Dios siempre está al pendiente de todos nosotros, porque Dios es justo. Y la justicia de Dios, que es Cristo, está en nosotros. Y por eso Él considera nuestros pecados como nada. Por eso su bendita palabra dice, mira que si confesares tus pecados, abogado tenemos. A Jesucristo, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, usted, hermano, si pecó, no es como dice el hermano Lalo, no estoy así incitando a que pequemos, ¿verdad? Pero si pecamos, abogado tenemos. Y para Dios, Él no considera nuestros pecados como algo tremendo, porque Él nos considera justos, porque hay un ser justo dentro de nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Si nos consideramos así que somos pecadores al máximo. Y que mi hermano Fidel puede decir, hágase a un lado que yo soy más que usted. Pero para Dios, Él no ve tanto pecado en nosotros, porque Él ve al ser justo que está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por Él quién? Por Dios. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea que no se sienta, hermano, así que Dios ya no está con usted cuando hacemos cosas que en verdad no le agradan a Dios. Porque, repito, Dios ve al ser justo que está en usted. Por eso Él siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos, ¿verdad?
Entonces en 1 Corintios 1:30 tenemos un gran versículo del Nuevo Testamento, el cual revela que una persona no viene a Dios por su propia justicia, ni con sus muchos pecados, sino por medio de Cristo. El acceso de un cristiano, el acceso que un cristiano tiene a Dios, no se basa ni en su propia justicia, ni su injusticia. Este versículo nos muestra claramente que Cristo ha venido a hacer la justicia de los creyentes. Amén. Nos muestra claramente. Dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No es algo de Cristo, sino de Él mismo en su totalidad. O sea, para nosotros, ¿quién es todo en todo? Cristo. Amén. Cristo es nuestra justicia y por eso Dios nos recibe. Porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, ¿verdad? Dichosos nosotros que lo tenemos ahora. La experiencia de muchos cristianos sigue cierto patrón. Si leen la Biblia en la mañana y logran dominarse durante el día, oran con confianza en la noche. Pero si durante el día caen, su oración en la noche es muy débil. Debemos de darnos cuenta de que aun si pecamos, Cristo es nuestra justicia. Este hecho no cambia por nuestro comportamiento, puesto que estamos en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Si nos comportamos bien hoy y pensamos que eso nos califica para acercarnos a Dios, actuamos con nuestra propia justicia, creyendo que portándonos bien podemos acercarnos a Dios. Sí es bueno portarse bien, pero estamos acercándonos a Dios por nuestra propia justicia, cuando debemos reconocer que nuestra propia justicia es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y de esa manera podemos acercarnos a Dios confiadamente. Amén. Dios no nos recibe por nuestra propia justicia, y mucho menos por nuestras injusticias. Él nos recibe porque nuestra base es Cristo. Un cristiano no llega a ser más injusto por pecar, ni llega a ser más justo por hacer el bien. El pecado no disminuye la justicia de un cristiano, porque es la persona misma de Cristo. Ni las buenas obras la aumentan, porque nuestra justicia no depende de nuestra conducta, sino ¿de quién? De Cristo. Nuestra justicia delante de Dios no nos va, nuestra justicia delante de Dios no nos va a acercar a Dios, pero sí es nuestra justicia propia. Pero hay una justicia divina dentro de nosotros, que es Cristo. Por eso, confiadamente podemos acercarnos al Señor. Incluso si cometiéramos todos los pecados del mundo, nuestra justicia seguiría siendo Cristo mismo. Tarde o temprano, el creyente tendrá que comprender que Cristo es su justicia. Nosotros muchas veces caminamos, pero por nuestra justicia propia. Nos portamos bien, pero estamos actuando con nuestra propia justicia. Pero si nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Señor, y Señor, sé tú el que obres a través de mi vida. Sé tú haciendo las cosas. Por eso, cuando nos mandamos mensajitos, que Dios nos llene de su gracia, para que todo lo que le realicemos sea Cristo, haciéndolo a través de cada uno de nosotros. Y eso es bonito, mis hermanos. Es bonito saber que es Cristo el que hace las cosas
a través de nosotros. Un cristiano no llega a ser más injusto por pecar, ni llega a ser más justo por hacer el bien. Eso queda claro, ¿verdad? Porque es Cristo el que hace las cosas a través de nosotros. Por eso sí tenemos que vestirnos, pero no con el vestido de Cristo, sino vestidos de Cristo, de la misma persona de Cristo. La idea de vestirse de justicia es un excelente ejemplo, aunque no es perfecto. En el Antiguo Testamento, Jacob engañó a su padre a fin de obtener la bendición, puesto que el hermano de Jacob era velludo y Jacob era lampiño. Rebeca le dio a Jacob la túnica de Esaú y cubrió sus manos y su cuello con piel de cabras, para que así robara la bendición de su padre. ¿Usted quiere disfrazarse? Debemos de ser genuinos, ¿verdad? Porque esto era un disfraz, pero no era la realidad de Jacob. Tuvo que ponerse esas pieles de cabra para que su padre, como no veía, al tocarlos sintiera que era Esaú. Pero no, eso era un disfraz. Y esa no es la manera en que los cristianos deben acercarse a Dios. Tenemos que vestirnos de justicia. Tenemos que ponernos a Cristo mismo. Amén. Vistámonos, pero ¿de quién? De Cristo. Vistámonos de Cristo. No nos hemos puesto el vestido de Cristo, sino a Cristo mismo. ¿Qué nos dice Gálatas 3:27? Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Habla de ser revestidos de Cristo. La justicia que tenemos ahora excede grandemente a la que procede de nosotros, porque es Cristo mismo como justicia. Y debido a esto, somos perfectos y Dios nos acepta. Porque Dios, ¿a quién está recibiendo ahí? A su Hijo amado. ¿Y dónde está ahora su Hijo amado? En nosotros. Amén. ¿En qué nos basamos para acercarnos a Dios? ¿Qué tenemos en mente cuando nos presentamos delante de Él? Nos da temor cuando pensamos en nuestros pecados y nos sentimos confiados cuando pensamos en nuestra propia justicia. Yo creo que no, ¿verdad? O pensamos en Cristo. Muchos se encuentran ocupados ya sea en el pecado o ya sea con la justicia. Permítame, dice otra vez el hermano, permítanme referirme a la hermana que mencioné anteriormente, a la que era muy enojona, que tenía un genio tremendo. Dice, fui a su casa y al inquirir acerca de la vida de oración, ella respondió, no puedo orar con libertad por causa de mi mal genio. Y yo siento que muchos de nosotros nos ha llegado a pasar algo semejante. Que estamos pues en nuestros 5 minutos y queremos orarle al Señor y no podemos. Pero recuerden que hay una palabra milagrosa. Invoquemos el nombre del Señor Jesús. Invoquemos en todo tiempo. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y eso nos torna al Espíritu. El mencionar el nombre del Señor Jesús, quiero que sepa que lo torna al Espíritu. Amén. Dice, no puedo orar por mi mal genio. Yo le dije, no crea que Dios no le responde porque usted se enojó, ni tampoco porque fue paciente. Ella no entendía las palabras del hermano Watchmaní. Entonces dice, le dije en un tono aparentemente arrogante, yo,
soy mejor que usted en una cosa. Tengo confianza en que el Señor responde mis oraciones. ¿Qué le parece? Ella respondió: eso es lo que usted piensa. Y dice el hermano: puede ser que yo sea igual a usted, o quizás sea peor que usted, pero la justicia en la que he creído y he recibido es diferente a la suya. Yo me acerco a Dios basándome en Cristo como mi justicia, no en la justicia de Cristo. Delante del Señor yo tengo mi propia justicia, así como mi propia injusticia. Por supuesto, ante Dios ni mi justicia puede ser reconocida como justa, ni mi injusticia. Esto no tiene nada que ver con mi amor por Cristo, sino por su amor de Cristo hacia mí. Entonces, nosotros amamos al Señor, pero quiero que sepa que Él nos ama más. Él nos ama más. Dios nos ama más a todos nosotros. Amén. Nosotros le podemos decir: te amamos, Señor. Y Él puede contestar: yo los amo más. ¿Por qué? Porque no dice que de tal manera amé yo Dios amé al mundo, que di a mi Hijo unigénito, y si ustedes creían en Él, iban a tener vida eterna. Por eso, ahí está la gran diferencia, que yo los amo más. Ustedes me pueden decir: te amo Dios, te amo. Pero, ¿dónde está la prueba de que Él nos amó más? Dándonos a su Hijo unigénito, para que todo aquel que nosotros creemos no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Amén. Dice: delante del Señor yo tengo mi propia justicia, así como mi propia injusticia. Yo no me protejo a mí mismo. Cristo es el que me protege, porque Él es mi justicia. A Él le damos toda la gloria, toda la honra por lo que es en nuestras vidas. Amén. Dice: no son mis manos las que lo sostienen a Él, sino sus manos la que me sostienen a mí. Son las manos del Señor las que siempre nos sostienen. ¿O no dice un salmito? Podré tropezar, pero no caer. ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene de su mano. Entonces yo no sostengo al Señor. Él es el que nos sostiene, mis amados hermanos. Sus manos son las que nos sostienen. El asunto no depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad del Señor. Porque nosotros, aunque le somos muy infieles, Él permanece siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Por eso ahí está su teléfono, Jeremías 33:3. Clama a mí. A ver, Adrián, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te acontece? Clama a mí y yo te responderé. Ahí está el teléfono del Señor, donde podemos en todo momento, en todo tiempo. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero Dios es tan bueno que nos da también a conocer las riquezas de Cristo. Amén. La experiencia de un nuevo creyente a veces puede ser muy elevada, como la que Pablo tuvo en el tercer cielo, o muy débil, como si hubiera descendido al mismo abismo. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que Cristo eliminó el problema del pecado en la cruz. Él ahí crucificó el pecado. No los pecados, porque los pecados, este cuerpo, ¿qué dice que es? Es de pecado, ¿verdad? Y este cuerpo, haga de cuenta que es una fábrica, donde este cuerpo, el pecado está en nosotros, en los miembros. Y estos miembros ejecutan
los pecados que pensamos. Tenemos que darnos cuenta de que Cristo eliminó el problema del pecado en la cruz y que resolvió el problema de la justicia en el trono. La justicia que Dios nos dio es simplemente Cristo. ¿No les da alegría, mis amados? Yo sé que hace calorcito, nos da sueño, pero tantito. Ya mero terminamos. Una vez que Él nos da a Cristo, nunca cambia de parecer. Todo lo que Dios quería encontrar, lo encontró en Cristo. No en el hermano Juan, no en el hermano Lalo, no en el hermano X, sino todo lo que Dios quería encontrar, lo encontró en Cristo. Es por eso que cuando nuestro corazón debe de regocijarse día con día, porque ese Ser Supremo ahora vive en usted, vive en mí. Amén. Y por eso podemos decirnos que somos justos. Yo veo aquí a muchos justos, y no por su justicia propia, sino por el Ser Supremo que ahora habita en nosotros. Amén. Después de ser creyentes por muchos años, aunque usted ya tenga 30 años, 50 años, 90 años, la base sigue siendo Cristo. Nosotros podemos cambiar en nuestra actitud, podemos cambiar de caminar bien, o seguimos siendo los mismos pecadores, pero ese Ser Supremo que está ahora dentro de nosotros no cambia. No cambia. Él es permanente y para siempre. Amén. Si nuestra maldad nos hace menos aptos para presentarnos delante de Él, confiemos en que tenemos un Dios que perdona, un Dios que nos ama. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Él siempre va a estar con sus brazos abiertos. Dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ven? Como hijos de Dios, como los que tenemos esa justicia divina dentro de nosotros, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Por eso nuestra justicia y nuestra conducta, nosotros debemos examinarla propiamente. Por eso dice la palabra, examínese cada uno a sí mismo. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Por eso nuestra justicia y nuestra conducta debemos de examinarnos diario. Porque yo he sido un cristiano por más de 20 años, en verdad, pero mi esposa me obligaba. Pero le doy gracias a Dios porque el que persevera alcanza. Yo era renuente para las cosas de Dios. Yo le decía, ve a tu reunión y ya, a mí déjame en paz. Pero no, ya cuando de veras Dios provocó algo en mí, circunstancias muy difíciles allí en el trabajo. Y tengo un sobrino que luego me iba a visitar allí a las oficinas, allí en Mariano Escobedo. Y me decía, ¿qué tienes, tío? Te veo muy... Digo, ora por mí, por favor, ora por mí. Pues oró por mí y la oración del justo puede mucho, en verdad. Oró por mí, tenía un gran problema, pero Dios lo solucionó. Por eso, dicho filosófico, pero bien dicho. ¿De qué tamaño es tu problema? ¿Del tamaño del mundo? Mayor es el que está en mí que el que está en este mundo. Amén. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Una cosa hay imposible para Dios. El mentir. Él no miente. Por eso es imposible. Amén. Por eso yo he sido un cristiano por más de 20 años.
y mi conducta ha cambiado, pero no mi justicia. Esta no cambiará ni en otros 20, 30 años los que el Señor me permita seguir en esta tierra. Porque mi justicia es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aun si yo fuera como Alejandro el calderero, no llegaré a ser más injusto de lo que ya soy. Si llegara a sufrir como Pablo y amar al Señor tanto como Juan y fuera osado como Pedro, aún así no aumentaría mi justicia, porque la justicia es Cristo mismo y Él es de la eternidad hasta la eternidad y Él no cambia. Él va a ser el mismo hoy, mañana y siempre. Amén. Por eso mi conducta puede mejorar, pero nunca mi justicia. Puedo crecer en santidad, pero no en justicia, porque la justicia que Dios me ha dado ya es perfecta. Quiero que sepa que la justicia que Dios le ha dado ya es perfecta. Y por eso debe de regocijarse, mis amados hermanos. No estamos hablando aquí de una cosa o algo pasajero, sino estamos hablando de algo eterno que ya está dentro de nosotros. Y por eso nosotros debemos de gozarnos, mis hermanos. Porque esta justicia es simplemente Cristo. Soy la persona más justa sobre la tierra, porque mi justicia es Cristo. Así como Cristo nunca cambia y es agradable a Dios, yo no puedo cambiar ni desagradar a Dios. Yo no puedo cambiar mi justicia, porque si no, entonces desagradaría a Dios. Y ya vimos que el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. No podemos separarnos. Nos han puesto el ejemplo, ¿verdad?, del café con la leche. Usted combina el café con la leche y resulta que yo lo quería solo. A ver, quítele la leche. Ya no se puede. Ya no se puede. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Una vez que entendamos esto, mis amados hermanos, ya con esto voy a terminar. Una vez que entendamos esto, todos los problemas llegan a su fin. Ya vimos que la justicia no tiene nada que ver con el pecado. El pecado es una cosa y la justicia es otra. Si cuando acudimos a Dios nos basamos en esta justicia, Satanás no puede acusarnos, porque Dios en su justicia se hizo hombre y vino a morir por todos nosotros, porque Dios es justo. Amén. Espero que no tomemos estas palabras simplemente como una doctrina, mis hermanos. En nuestra comunión con Dios tenemos que ver algo nuevo. Tenemos que ver que ante Dios la condición del hombre puede ser buena o mala, pero su posición por tener la justicia divina en Él nunca cambia. Nunca cambia. Puede ser usted el más bueno o el más malo, pero si tiene usted la justicia divina dentro de usted, quiero que sepa que esa justicia divina nunca cambia. Lo que sí va cambiando Dios es nuestra forma de pensar, nuestro carácter, nuestra misma persona. O aquí yo veo a hermanos que les han dicho: hermano, usted ya no es el mismo. ¿Usted se acuerda cómo era? Y el hermano, bien orgulloso, y así debemos de ser, contesta: sí, porque hay un ser supremo dentro de mí, que está trabajando en mí, que está obrando en mí y que está cambiando mi forma de ser, mi forma de pensar. Amén. Si vivimos 20 o 30 años más en esta tierra,
o los que Dios nos quiera dar, es posible que como cristianos lleguemos a ser más santos, más espirituales y maduros, pero nuestra justicia seguirá siendo la misma. No nos hará más osados ni menos osados, porque nuestra justicia simplemente es Cristo. Amén. Pues este fue el tema que teníamos preparados para el día de hoy, y doy gracias a Dios porque pues debemos de sentirnos orgullosos cada vez que estemos aquí al frente, porque es Dios el que nos usa como vasos de honra, porque dice que Él preparó vasos de honra y vasos de ira, y gracias a Dios que aquí estamos los vasos de honra, los que tenemos a Cristo Jesús como nuestra justicia, y los que estamos revestidos de Cristo, no de las vestiduras, de Cristo. Recuerde, estoy revestido, pero de Cristo. Amén. Pues gloria a Dios, mis amados hermanos. Este fue el tema que Dios nos permitió preparar, y seguimos